Aleluya. Vamos a estarnos en pies. ¿Cuántos están listos a alabar al Señor esta mañana? Aleluya. Let's all just stand and let's just worship Him in this place. Vamos a estarnos en pies. Aleluya. Para alabar al Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin esperanza, fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Aleluya. En mi En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú piensas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó. Vamos, iglesia, canta. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Aleluya. En mi corazón. Un grito de júbilo, aleluya. Oh, we worship you, Jesus. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Aleluya. Y Él siempre está trabajando. Lucha con nosotros,
¿Cuántos pueden decir aleluya? Oh yes, we worship you, Jesus. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tus promesas siguen fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, Jesus. La noche no durará, tu palabra se cumplirá.
promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre una vez más, en ti confiaré. Oh, yeah. Tú eres fiel. Oh, yeah. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. En ti yo confiaré. Oh, yeah. Hallelujah. Hallelujah. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama, nos llama. Delante
con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante de su trono, oh yeah, por tu sangre, por tu sangre te doy gracias, Señor. Gracias, Cristo. Vengo Tal como soy. aleluya. Oh, cuán sublime amor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Te doy gracias, gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Te doy gracias. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. En aleluya. Oh, cuán sublime. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró. Vamos, iglesia, canta. Ven ante su trono, el Padre te Recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Señor, por todo que tú haces. Gracias por tu lindo amor, mi Dios. Y gracias por tu sangre que me salvó en la cruz del Calvario, Señor. Te doy toda la gracia. Gracias porque tú me amaste. Gracias porque tú me amaste a mí primero, Señor. Gracias, gracias. Gracias, iglesia. Sí, estaba predicando el pastor y eso es algo poderoso porque la palabra de Dios dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que nuestras palabras deben de ser siempre palabras positivas, palabras de bendición. Se recuerda que él estaba diciendo que nosotros debemos visualizar, creer las cosas que no son como si fueran, ¿se recuerdan? Todo eso es bien bonito y bien interesante para recordar un poquito la semana pasada lo que estuvo predicando el pastor Obed. Pero yo quiero una vez más darle la bienvenida a todos los que nos ven, los quiero saludar de parte de nuestra iglesia. Iglesia, dale un aplauso a todos los que nos están viendo online en este momento, amén. También quiero invitarlos a nuestra iglesia, a los que quieran ser parte. Nos encontramos en el 8035 de la Sheridan Road, Kenosha, Wisconsin. Y si tiene alguna petición, nos puede llamar al 638-902526 o al 262-9978-725 o al 262-9458778. Nuestros servicios son el día domingo a las 10:30 de la mañana. También tenemos el domingo, tenemos clase de oración que está empezando a las 9:30 y termina a 10:30 con mi esposa Nancy. Así es de que los seguimos esperando para las clases. El día lunes nosotros nos estamos reuniendo, todos los que están en las clases de oración nos estamos reuniendo el día lunes y lo estamos haciendo a través de ¿qué? De Zoom. Estamos a través de Zoom, así es de que también les vamos a mandar la invitación, se pueden unir con nosotros
y estamos ahí orando y poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo usted a través de las clases de oración. El día miércoles nosotros también tenemos nuestro servicio de oración y tenemos una parte en la palabra. Así es de que los invitamos para que sean parte de este ministerio. Sean todos muy bendecidos. Yo quiero también hablar en el día de hoy, y quiero como introducción hablar de lo que es la sabiduría. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes que el significado de sabiduría? Si no lo sabes, pues vamos a aprender un poco hoy todos acerca de la sabiduría. La sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Es también conducta y es ser prudente. Conocimiento también es algo profundo, es algo que tiene que ver con letras, arte o ciencia. Es noticia también de conocimiento eterno, por ejemplo, como la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que nosotros necesitamos sabiduría de Dios para conocer las verdades que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Y en Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son vida a los que la hallan. ¿Qué sabiduría es esta? En Marcos 6:2 hay un relato de nuestro Señor Jesucristo. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en ese momento en Nazaret. Ellos lo estaban cuestionando a él. Decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y dice que no hubo allí milagros, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad. El Señor Jesucristo estaba admirado y asombrado por la incredulidad de ellos. Y así mismo pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Cuando nos entregamos a Cristo, cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos del pecado, cuando conocemos al Señor y de repente, oiga, ¿y ese no es Armando? ¿Ese no es el fulano? O vamos a decir, ¿ese no es José, el borracho, el que era el borracho? ¿Ese no es el hijo de fulano? ¿Verdad que sí? Siempre va a haber gente cuestionándolo a uno de una o de otra manera. Pero yo le voy a decir una cosa: lo más importante que puede haber es que tú verdaderamente busques a Dios, y eso es sabiduría. Cuando tú buscas a Dios y vas con un corazón contrito y humillado, Dios dice en su palabra que Él no lo desprecia, y Él dice en su palabra que Él no hace excepción de personas como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad que sí? Seleccionamos y hacemos excepción de personas. Dios no, Dios a todos nos mira por igual, porque Dios es amor, y Dios tiene una sabiduría tan grande y un amor tan grande para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí para darnos vida eterna. Dios es lo más grande, es lo máximo que puede haber para nosotros. Él no mira los defectos que nosotros vemos a las personas. Él nos mira a nosotros con otros ojos diferentes. Él nos mira en su amor, en su misericordia, en sus propósitos. Él nos mira tal y como Él nos creó, para que nosotros llegáramos a cumplir los propósitos en la tierra. Y esa es la sabiduría de Dios que Él quiere enseñar a sus hijos, a todos nosotros, porque Él es amor, Él es grande, Él es poderoso, es lo máximo que pueda haber para nosotros. Vamos al primer punto: la importancia del Espíritu Santo de sabiduría. Y quiero que me acompañen en Efesios, para los que tienen su Biblia o ahí su teléfono para que lo busquen. En Efesios 1, 17, 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, aquí Pablo se encuentra en Éfeso. Pablo está orando por los creyentes en la ciudad para que reciban el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría, fíjate bien ahí donde dice, alumbra nuestros ojos. Es decir, Él nos abre los ojos para que entendamos cuál es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí es donde vamos a empezar nosotros a mirar las verdades que están escritas en la Biblia y la revelación que hay aquí en la palabra. Porque dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. No dice para que le dé, sino para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia de los santos. Y yo les he dicho, santo, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. O sea, tú eres un apartado para Dios. Es un privilegio. Dígale, gracias Señor, porque yo soy un apartado para ti. Tú me sacaste de las tinieblas a su luz admirable. Ya no soy el que era, ahora soy lo que tú dices que soy para la gloria tuya. Amén. Dale un aplauso a Cristo, porque eso es lo que Dios ha hecho. Es una herencia que Dios te está dando a ti y que no me la está dando a mí. Es un privilegio ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz almirante. Amén. Eso es bendición, eso es grande lo que Dios ha hecho para con nosotros. En 1 Corintios 2, 7 al 10 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice la palabra, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, dice que son las cosas que Dios tiene reservado de antemano para los que le aman. O sea, si tú amas a Dios, eso quiere decir que Dios tiene cosas reservadas para los que le aman. Si tú amas a Dios, Él tiene cosas reservadas para ti. Cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Esas cosas reservadas son las que Dios tiene para todos los que le amamos a Él. Fíjate bien lo que Dios dice. No se deje creer de la gente nada de lo que dice. Créale a Dios lo que Él dice y lo que Él ha prometido para ti. Porque hay gente que te dice, tú no puedes, tú no la vas a hacer. Pero tú sí puedes y tú lo vas a hacer, porque la palabra de Dios dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él es tu ayudador. Él está contigo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice el Señor en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Todos necesitamos del espíritu de sabiduría, y yo te voy a decir por qué. Por dos razones principales. Porque Él nos revela la sabiduría de Dios. Él nos revela la sabiduría de Dios. Nos da la fuerza para practicar la sabiduría de Dios. ¿Quién es el espíritu de sabiduría? En San Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él nos guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Nancy estaba haciendo una ilustración acerca del Espíritu Santo. Dice, imagínate que el Espíritu Santo es dado aquí para con nosotros en la tierra. Y está el Padre y está su Hijo sentado a la diestra de Dios el Padre. Cuando el Espíritu Santo, ellos tienen su reunión y Él sube y se sienta. Y el Padre y el Hijo está revelándole al Espíritu Santo los planes que tiene para con el pueblo, para con la gente, para con las naciones y todo lo que Él va a hacer. Y viene el Espíritu Santo y lo trae y lo revela a la iglesia. Y lo trae y lo hace manifestación. Mira, Dios puede cambiar cosas de un día para otro.
porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Él no existe nada que sea imposible, porque Él es el creador. Él nos fundó y nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Él nos hizo a nosotros. Él es Dios grande, Él es poderoso. Así es de que el Espíritu de Dios revela todas las cosas, porque Jesús dijo que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Es decir, como el Maestro, Él completará nuestro conocimiento de la verdad en sabiduría de Dios. Eso es lo más bueno que puede haber. Y en San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar muchas cosas y nos está enseñando. Y eso es muy bueno. Y cuando se te olvida algo, tú tienes que decir, Espíritu Santo de Dios, revélame y enséñame, porque tu palabra dice que tú me recordarás todas las cosas. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios, para ser nuestro consolador, para ser nuestro ayudador y para recordarnos todas las cosas. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, de la palabra de Dios, y hay muchas cosas que de repente tú dices, pero es que no se me queda nada, se me olvidó. Es más, mucha gente, si tú le preguntas de qué predicó el domingo el pastor, ay hermano, no sé, pero estaba muy bueno, ¿verdad que sí? No sé, pero estuvo muy bueno. Entonces ahí es cuando tenemos que decirle, por ejemplo, al Señor le tenemos que decir, Señor, revélame y recuérdame todas las cosas, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo de Dios me recordará todas las cosas. Para eso está el Espíritu Santo de Dios, para recordarnos aún lo que se nos olvide. Y Él dice también en su palabra que aún cuando nosotros no sabemos ni qué decir ni qué hablar, dice que Él nos recordará todas las cosas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo de Dios lo hace manifiesto instantáneamente. No sé si te ha pasado a ti cuando de repente tú estás hablando de la palabra con alguien y esa persona empieza a hablar de su vida y a contar cosas, y de repente vienen los versículos de la Biblia a tu mente y tú estás hablando incluso hasta cosas que el pastor predicó. Eso es que el Espíritu Santo de Dios te está recordando en ese preciso momento, en ese instante, para dar un consejo sabio de la palabra de Dios. Eso es lo que trae y recuerda, pero sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Necesitamos el espíritu de sabiduría dentro de nosotros. No solamente para ayudar a las personas que encontramos en el camino, también para nosotros de igual manera. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, si le pedimos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, dice que Él lo va a hacer. Si nosotros le pedimos, Señor, dame sabiduría, dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos da la sabiduría, porque Él no hace excepción de personas y lo va a hacer. Dice, tú me estás pidiendo sabiduría, yo te la voy a dar, pero ¿para qué quieres la sabiduría? A ver, ¿para qué la quieres? Porque hay sabiduría que son para cosas buenas y hay gente que utiliza la sabiduría para cosas malas, ¿verdad que sí? Pero si nosotros pedimos a Dios sabiduría para hacer cosas buenas, a Dios le va a agradar eso, porque esa es su voluntad, darnos a nosotros sabiduría. Por ejemplo, si tú le pides al Señor, Señor, dame sabiduría cómo hacer las riquezas, Dios te la va a dar, porque tú estás diciéndole, Señor, dame la sabiduría para hacer riquezas. ¿Para qué quiere las riquezas? ¿Para hacerse poderoso? No, yo quiero las riquezas porque yo quiero ayudar a la gente. Entonces, eso es algo que de repente puede venir a tu vida. No quiere decir que lo que yo estoy diciendo, eso te va a funcionar. No, eso te va a funcionar de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Pero los propósitos de Dios siempre son buenos. Y cuando hay propósitos de Dios para bendecir a alguien, y si tú pides que le dé riquezas, Dios te las puede dar, porque para Él nada es imposible. Por eso dice la palabra de Dios que muchos piden pero no saben pedir, y nosotros tenemos que aprender a pedir. Si tú le pides a Dios algo, pídaselo para qué es y específicamente qué es lo que tú quieres. Eso es ser sabio.
Entonces tenemos que aprender de Dios y tenemos que aprender a conocer más de su palabra y más a reconocer el Espíritu Santo de Dios que está ahí porque Él es nuestro ayudador. Dice que Él nos enseñará todas las cosas porque el Espíritu, quien también escudriña aún todo lo profundo de Dios, como dice en 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí ve? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios te conoce a ti. Él te conoce a ti, Él te escudriña aún lo profundo, Él conoce tus pensamientos, Él sabe aún que tú le vas a pedir, antes que le pida a Él ya lo conoce, Él ya sabe. Él escudriña todos nuestros pensamientos. Imagínate que nosotros fuéramos como una televisión, que todo se pudiera ver lo que pensamos. Yo creo que todos andaríamos con algo aquí enfrente. Ay, Dios mío, que no me vaya a ver mis pensamientos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que eso no sucede. Pero por eso tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal, porque eso es lo que dice el Señor. Tenemos que tener buenos pensamientos. Él escudriña aún lo profundo de Dios. También en Isaías 11 del 1 al 3 dice, saldrá una vara del trono de Isaí, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. O sea, que el espíritu de sabiduría es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que la Biblia llama los 7 espíritus de Dios. Y eso ahorita los vamos a conocer. Aquí el profeta Isaías profetizó que Jesús tendría estas 7 manifestaciones del Espíritu en su vida, y fue así. Porque el profeta Isaías, cuando él estaba profetizándole, todas las cosas que él dijo, todas sucedieron. Nuestro Señor Jesucristo fue así. Por ejemplo, cuando habla de Isaías 53, Él molido fue por nuestros pecados, por nuestros pecados, nuestras maldades, ¿sí? Y el pecado fue sobre Él en la cruz del Calvario, y que por sus llagas nosotros somos sanos, ¿verdad que sí? Entonces, todo eso sucedió y Él lo profetizó muchos años antes, y eso aconteció cuando Él empezó su ministerio. Hubieron milagros, sanidades, liberaciones, todas estas cosas sucedieron. Pero también nosotros estamos aquí aprendiendo y mirando donde dice en Apocalipsis 3:1, donde está hablando Juan a las iglesias. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ve? Está hablando de los 7, y mire lo que hace también, las funciones que tiene. En Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ve? Son enviados ¿para qué? ¿Por dónde? Por toda la tierra. ¿O está diciendo solamente en Estados Unidos o en Colombia? No, está diciendo por toda la tierra. Eso quiere decir que el espíritu de sabiduría está por toda la tierra, y que todos le podemos pedir al Señor que nos dé espíritu de sabiduría. Amén. ¿Me están entendiendo? Esas son las manifestaciones, y eso es lo que Dios está queriendo para su iglesia. Dios quiere una iglesia avivada, una iglesia en fuego. Dios quiere una iglesia transformada. Dios no quiere una iglesia que ande, digamos, entre caliente, entre tibio, entre frío, un paso adelante, otro atrás. No, Dios quiere que nosotros seamos una iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, por la que Él murió, por la que Él resucitó. Él quiere una iglesia que se levante, una iglesia que ore, una iglesia que busque de Dios, una iglesia que ame la palabra de Dios,
porque cuando una persona ama la palabra de Dios, vienen muchas bendiciones, no solamente para uno, sino para sus generaciones también. Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y conocimiento es falta de sabiduría. Eso es lo que pasa, falta de sabiduría. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Es más, muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos sin contar con Dios. Pero cuando nosotros consultamos con Dios y le decimos a Él, eso es ser sabio y decirle, Señor, ¿esto es bueno que lo haga o no? Hay muchas cosas que uno sí necesita preguntarle al Señor. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro, tú no sabes ese carro en qué condición está. Tú no sabes muchas cosas que hay que pedirle a Dios. Por ejemplo, muchas personas son solteras y de repente se enamoran de alguien. Esas personas deberían preguntarle al Señor, y eso sería bien sabio. Señor, ¿esa persona es la que tú verdaderamente tienes para mí? ¿Es la persona que va a ser la madre de mis hijos o el padre de mis hijos? Eso sería buena pregunta. Señor, si no es así, quítalo de mi camino o quítala de mi camino. Eso sería sabiduría, porque hay cosas que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Eso es ser sabio, y así sucesivamente en todas las cosas, aún en los negocios, aún para criar a los hijos también necesita uno sabiduría, porque hoy en día, como está esta generación, está terrible esta generación hoy en día. Hoy en día no hay respeto, y la Biblia lo habla, lo dice, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, ¿o no lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Y hoy en día se ha perdido el respeto más tremendo que puede haber sobre los padres. Es increíble. Anteriormente, cuando tú lo ves en la Biblia, eso era el principio de la sabiduría, era el temor a Dios y también el honrar a su padre y a su madre. Eso era algo increíble. La bendición del padre era lo que valía para sus hijos, era lo más importante que podía existir. Y ellos amaban la palabra de Dios, amaban a Dios, y ellos eran sabios porque sabían que la bendición venía a través de sus padres. Y sigue siendo así, y aún más, porque los que tienen revelación de la palabra de Dios dice que ellos van a ser de largos días. O sea, eso es sabiduría, pero hoy en día se ha perdido. Hoy en día se ponen al tú por tú, como decimos nosotros los mexicanos, porque yo me cuento casi como mexicano. No soy mexicano, pero me cuento casi ahí. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura aquí donde más de los latinos son más mexicanos, y nosotros tenemos que hablar y identificarnos también como ellos. Yo amo mucho a los puertorriqueños, a los hondureños, y yo digo, yo soy de Cristo y todos nosotros somos de Cristo, pero cuando uno se trata de cultura y hablar, hay que hablar como ellos hablan. ¿Por qué? Porque donde quiera que uno va, tenemos que hablar como ellos hablan para podernos identificar. No quiere decir que vamos a dejar de ser o que se nos va a olvidar cómo somos nosotros o de dónde venimos. Yo no dejo de ser colombiano, y gloria a Dios, porque esa es mi identidad, y eso, yo nací ahí en ese lugar, y ni modos, me hubiera gustado nacer, por ejemplo, allá en Inglaterra, y me hubiera gustado aprender el inglés de Inglaterra, pero gloria a Dios, estamos aprendiendo el inglés aquí, revuelto de todo, pero gloria a Dios por eso. Entonces, eso es sabiduría. Vea, sabiduría también es aprender de las culturas, sabiduría es aprender de las personas, amarlos tal y como son y respetar sus culturas tal y como son. Eso también es sabiduría, amarlos a ellos. No criticarlo ni nada, sino al contrario, aprender, y eso es sabiduría. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es así. Cuando nosotros llegamos a Miami, nos encontramos con nuestros hermanos allá cubanos y empezamos a hablar y a comer como cubanos también y a expresarnos como cubanos. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos entender qué es lo que ellos nos quieren decir, y no quiere decir que se me va a olvidar, o que si voy para Colombia no voy a hablar como ellos hablan. No, eso no se te olvida a ti. Tú que eres mexicano, puertorriqueño, del lugar que sea, así somos, y eso es parte de lo que es también ser sabio y entendido. Ahora, el tercer punto dice, mantén el espíritu activo en tu vida. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjate bien lo que está diciendo. Dice,
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios te llamó a ti, antes de Él morir incluso, Él fue a la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí, ¿sí? Desde ese momento, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, dice la Biblia que desde ese día en adelante, tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, cuando tú entregas tu vida a Cristo, dice que nosotros fuimos sellados para el día de la redención. O sea, desde ese día en adelante ya es como si te pusieran un sello. Imagínate, por ejemplo, digamos la gente que tiene ganadería. Digamos anteriormente, vamos a decir hace 200, 300 años atrás, la única manera de poder identificar, porque no habían cercas, todo eran potreros grandes, no habían fronteras, no había nada en ese entonces, pero se pasaban los animales de un lugar al otro para poderlos identificar. Entonces, si el apellido, por ejemplo, era Díaz, todo el que tenía ganado con el Díaz lo marcaba con ese sello, con la D, y así quedaba marcado. O el que tenía otro apellido diferente los marcaba, y así cada uno tenía y sabía, si se pasaba de un lugar a otro, ya sabían que no le pertenecía, aunque fuera parecida, pero ya sabían de quién era. De igual forma, nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo, amén. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, amén. De que ya no soy lo que era, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. ¿Para el día de qué? Para el día de la redención. Amén. Eso es lo que tú y yo somos en Cristo. Y en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice que nosotros no debemos tampoco apagar el espíritu. Por ejemplo, como cuando uno deja un carro, vamos a decir, tú compras un carro, cualquier carro que sea, y tú lo dejas allá parqueado por 1 año, o 2 años, o 3 años. ¿Tú crees que tú vas allá a prenderlo, a darle start? ¿Tú crees que ese carro te va a prender? Posiblemente no, porque no lo prendió y la batería se bajó. Ya no va a tener batería. Puede tener gasolina, puede estar bueno el motor, pero casi siempre, por lo general, y más aquí en Wisconsin, que es frío, Chicago, otros lugares de todo lo que tiene que ver el norte de Estados Unidos, es bien frío. Y la batería por sí, que si un carro tú lo dejas, a mí me ha pasado, por ejemplo, lo dejo 1 semana y después de 1 semana lo he ido a prender el carro y no prende. Es más, cuando ha venido los bajo cero, hemos tratado 20, 30, tú que vives acá tú sabes, y vas a prender el carro y ya no te funciona. De igual forma es el Espíritu Santo de Dios. Si tú no estás de continuo con el Espíritu Santo de Dios, o si contristas al Espíritu Santo de Dios, o si haces algo indebido, el Espíritu Santo de Dios se va y te deja. Por eso tenemos que tenerlo activo y estar continuamente con el fuego de Dios prendido, y eso se llama sabiduría. Vamos a mirar en Jeremías 33, dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso también es sabiduría. Cuando está hablando aquí donde dice clama a mí, es orar con Dios. Cuando dice clama a mí, clamar es prácticamente estar orando continuamente. Dice clama, clama, y clamar es algo no suave, sino clamar es algo donde tú estás vivo, donde tú tienes una voz, donde tú le dices: Señor, por favor, ayúdame, ¿sí? Señor, te necesito, Señor, ven, apúrate, Señor, porque no puedo salir de esta situación. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Eso es clamar, Señor. Como que tú te sale algo, Señor. Mira a mi hijo como está, Señor. Sálvalo, Señor. No permita que se pierda. Eso es clamar. Una mamá cuando tiene un desespero, es clamar. Dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, necesitamos clamar a Dios para que Él me responda a mí. Y dice: y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo clamo a Dios, como resultado que yo clamo a Él, Él me va a enseñar aún cosas grandes y ocultas que yo no conozco, porque Señor, yo no sé qué hacer con estas cosas. Oh, pero el Señor te va a
dar la clave cómo salir de esa situación. Te metiste en un hueco donde no puedes salir, el Señor te va a sacar de ahí. Yo no sé cómo te va a sacar, pero el Señor te va a sacar cuando tú clamas a Él. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy tu ayudador, yo estoy contigo. Si pasares por el fuego, no te quemarás. Si pasares por las aguas, no te ahogarás, porque yo estoy contigo, dice el Señor, amén. El Señor no te ha dejado a ti, ni tampoco te va a dejar. Pero si yo estoy en una situación, yo tengo que clamar a Él. Lo más correcto es venir a la presencia de Dios y clamarle a Él con todo su corazón. No importa la situación por la cual tú estés pasando, pero Dios es tu ayudador y Él te va a responder prontamente, porque Él lo ha prometido y el Espíritu Santo de Dios está ahí, sino que nosotros muchas veces no contamos con Él. A veces confiamos más en el jefe, confiamos más en el trabajo, confiamos más en nuestra sabiduría que dejarle las cosas a Dios. Y es mejor contar con Dios que no con otra cosa que sea diferente, amén. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Pues está entendiendo, pues dale un aplauso al Señor, dígale, gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú me revelas todo lo que yo debo hacer. Gracias Señor, porque tú me estás enseñando. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate bien lo que está diciendo. Y si alguno de vosotros que le faltare la sabiduría, pídasela a quién. ¿Armando? No. Pídasela a Pedro. No. Pídasela al jefe. No. Pídasela a quién. A Dios, quien la da, ¿qué? Sin reproche y sin medida. O sea que Él te la da en abundancia, en abundancia. Tú le pides a Dios y Él te da esa sabiduría de cómo hacer las cosas. Gloria a Dios, porque eso me ha pasado a mí. Muchas veces yo no he sabido cómo hacer las cosas. Yo trabajo en construcción y a veces, aunque tengo el manual, yo no sé si le ha pasado a usted, aunque tengo el manual, pero llega un momento en que la pieza yo no la entiendo y no sé cómo poderla acomodar para poder armar diferentes aparatos que hoy en día con tanta tecnología que sale, a uno a veces es difícil. Y para mí a veces es un poco más difícil porque no leo bien el inglés y desafortunadamente la mayoría de manuales vienen en inglés, no vienen en español. Muchos no vienen en español, vienen solamente en inglés. Algunos, bueno, no digo todos, pero muchísimos a veces vienen así, donde uno tiene que empezar. ¿Y qué quiere decir acá? A veces le he tenido que decir a mi esposa, incluso llamarla y decirle, oye, ¿me puede decir qué quiere decir acá? Porque estoy tratando con algo, pero no puedo. Pero de repente me acuerdo, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría. Mire, yo no sé cómo, pero lo he hecho. Y gloria a Dios por eso. Y yo creo que eso no solamente me ha pasado a mí, de pronto te ha pasado a ti también. Eso es sabiduría y pedirle a Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría de cómo hacer las cosas. Amén. Mantente activo con una vida estudiosa también. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí mira lo que está diciendo ahí? En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que si tú amas a Dios y lo pones en primer lugar, Él te ama a ti. ¿Qué importa que no te quiera otra persona? Lo importante es que te quiera Dios, es lo más importante. A veces la gente está mendigando amor cuando Dios es amor, Dios es todo. ¿Para qué te preocupas? Muchas veces se preocupa uno, ay, fulano tal no me quiere. No se preocupe por eso, que hay 5.6 billones de habitantes en la tierra que de pronto te pueden querer y tú te estás muriendo por uno. ¿Por qué te mueres por uno? Cuando hay tanta gente que te puede querer, cuando Dios y el Espíritu Santo está ahí y te puede abrazar sin que tú te des cuenta. Espíritu Santo, mira mi situación, y Él te abraza y te quiere. Hijo, tú eres mi hijo amado. Como le dijo el Padre al Hijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso le dijo el Señor, amén. Y en Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca, ¿qué? Nunca se aparte de tu boca este libro de ¿qué? De la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Medites en él, para que hagas conforme a ¿qué? A todo lo que en él está escrito. Y entonces hará prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. No, dice que todas las cosas te saldrán bien. Todo es todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
estudiar la palabra de Dios, porque dice, nunca se aparte, nunca se aparte. Eso quiere decir que todos los días debe ser tu diario. La palabra de Dios nunca se apartará de mi boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche yo meditaré en él. Porque si yo lo hago, entonces tú dices en tu palabra que tú harás prosperar mi camino, y dices en tu palabra que todas las cosas me saldrán bien. Y yo quiero que todo me salga bien con la ayuda tuya, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿O tú no quieres que las cosas te salgan bien? Claro que sí. ¿Por qué te salen las cosas mal? Porque posiblemente tú no estás meditando en la palabra. ¿Por qué hay personas que están pasando, por ejemplo, digamos por divorcio? Porque les faltó realmente meterse más en la palabra de Dios. Si hubieran leído la palabra de Dios, si hubieran ayunado, si hubieran orado, entonces no les hubiera sucedido eso. Porque es imposible que una persona que esté meditando en la palabra día y noche le puedan estar sucediendo cosas difíciles o situaciones adversas. Eso es imposible, porque la palabra dice que si nosotros no nos apartamos en ningún momento de este libro, sino que de día y de noche si meditamos en él, para que él nos guarde y para que haga conforme a todo lo que está escrito y haga prosperar nuestro camino, y entonces todo nos va a salir ¿qué? Bien, 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 bien. Romanos 8:14, voy a la conclusión. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repita conmigo, diga, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No los escucho. Diga, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Para poder manifestar que eres hijo de Dios, necesitas la ayuda del Espíritu de sabiduría en tu vida. Él te enseñará qué hacer y te dará también la fuerza para ejecutar todo lo que Él te va a revelar. Pídele a Dios que te dé de su espíritu de sabiduría. Pídale a Dios, Señor, dame sabiduría. Yo necesito. Vea, aún los jóvenes necesitan sabiduría. Señor, dame sabiduría. Porque hay muchas personas que no tienen la experiencia que posiblemente tú y yo tenemos. Pero los jóvenes necesitan mucha sabiduría. Así como Salomón. Salomón era un hombre joven y él mismo reconoció que él necesitaba sabiduría de Dios. Dijo, yo soy joven, Señor, y yo ahora voy a ser el rey. Y él le dice, Señor, en esta situación por la cual tú me pones como rey a mí, porque él venía de descendencia de rey, de un hijo de un rey, y como era su descendencia, a él le tocaba tomar el trono de su padre, y para ser rey tan joven como él, porque dice la Biblia que el más joven que ha podido haber en la Biblia hasta el día de hoy fue Salomón, tan joven siendo rey. Pero él reconoció y le dice, Señor, yo no te pido que me des riquezas. Yo lo que te pido, Señor, es que tú me des sabiduría de cómo guiar a este pueblo. Y el Señor dice en su palabra que como él solamente le pidió sabiduría y no más, dice que le añadió riquezas y le dio muchas cosas más, donde ningún hombre ha sido tan poderoso y tan rico, ni hay ni lo habrá hasta el día de hoy en la tierra. Eso dice la palabra. Imagínate la sabiduría que le dio, que venían aún reyes de otro lado para mirar con tanta sabiduría que él tenía para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría, porque él reconoció y le dijo, Señor, dame sabiduría, y Dios se la dio. Si se la dio a Salomón, te la puede dar a ti, me la puede dar a mí. Tenemos que pedirle, Señor, danos sabiduría de cómo enfrentar la vida, de cómo enfrentar las situaciones, de cómo salir de esta situación que estoy pasando. Señor, dame sabiduría de hacer riquezas y etcétera. Todo a través de que tenemos que reconocer que hay un espíritu que se llama el Espíritu Santo de Dios, que Él nos puede dar la sabiduría si se la pedimos a Él. Así es de que, hermanos, pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor que el espíritu de sabiduría venga a nuestras vidas. Amén. Que lo que tu anhelo, el anhelo ardiente de tu corazón, que lo que tú le has pedido al Señor, lo que tú deseas, que el Señor te dé ese espíritu de sabiduría de cómo poderlo hacer y cómo conquistar y cómo ser lo que Dios desea que tú
hagas para la gloria de Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que das, oh Padre amado, abundantemente, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gracia, en gloria, en poder. Y yo te doy gracias, Señor, por tu palabra impartida en esta mañana, Señor. Y yo te pido, Padre, por cada hermano, por cada situación, cada uno de ellos está clamando ahora mismo, te está pidiendo, Señor, por ese espíritu de sabiduría, Señor. Padre, dale la sabiduría de cómo salir de las deudas, Señor. Dale sabiduría de cómo pagar la casa, Señor. Dale la sabiduría de cómo comprar una casa, Señor. Dale sabiduría cómo criar a sus hijos, Señor. Dale sabiduría cómo llevarlos a ese nivel y que ellos sean los mejores en la universidad, Señor. Dale sabiduría, Señor, para conquistar y ganar reinos, Señor. Padre, nosotros somos hijos tuyos, oh Padre amado, y tu palabra dice que tu pueblo es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Y nosotros deseamos, Señor, ver tu gloria reflejada en nosotros. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en estos tiempos, Señor. Padre, que nuestras generaciones, oh Padre amado, conozcan de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Padre, abre, Señor, las puertas, Señor, de prosperidad, de bendición, Señor. Padre, sana a los que están enfermos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia gloriosa, una iglesia, Padre amado, que se para en la brecha, que sabe definir, oh Padre amado, aún en las diversas operaciones que vienen del diablo y que quieren destruir sus vidas y sus propósitos, Señor. Padre, hazles entender, Padre, y en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo y derribo todo argumento, toda mentira del diablo que ha venido para matar, robar y destruir vidas y propósitos. Cancelo toda obra oculta del diablo y ahora mismo desato, mismo vida, desato prosperidad, desato bendición y vida eterna en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús lo declaro hecho por tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios.